Pues son y 5, ¿eh? Buenas tardes. Estamos en la librería Alberti, en los directos desde la librería Alberti. Sí, me lo mueves un poquito, Juan. Necesito un poco de ayuda. Ahí está, muchas gracias. Simplemente dar las buenas tardes y muchísimas gracias a todos los que os vais conectando a través de nuestras redes en este Instagram Live que tanta ayuda nos ha proporcionado en estos meses difíciles. Nosotros estamos acostumbrados a hacer presentaciones, algunos de los que nos estáis escuchando seguro que habéis participado aquí en la librería Alberti, en los encuentros en Alberti, y Álvaro fue fundador de los encuentros en Alberti, él nos enseñó a colocar las sillas antes que nada. Y estábamos acostumbrados a llenar la librería con tantos amigos, hasta los topes, hasta la puerta, con tantos amigos que nos acompañaban siempre. Bueno, la realidad se ha impuesto y lo que no vamos a hacer es dejar de hablar de libros, no vamos a dejar de encontrarnos con escritores, leer, en definitiva, y hablar y conversar sobre la lectura, que es lo que más nos gusta. Así que buenas tardes a Antonio Pau. Muchísimas gracias por venir aquí en la librería Alberti en este momento complicado. Sobre todo, muchísimas gracias por Herejes, que es el libro que esta tarde vamos a presentar, y Gatuperios también. Vamos a hablar de otro libro exquisito que también, como todos los libros de Antonio Pau, ¿no? Que es la exquisitez intelectual y formal. Y muchísimas gracias a Álvaro Pombo por estar aquí siempre con nosotros en la librería Alberti. Dentro de poco, en unos días, también va a salir tu próxima novela. El destino de un gato común. Exactamente. Es un hereje común el gato. Es un gato negro. Tendremos oportunidad yo creo que de hablar con Álvaro Pombo en otro momento a través de las redes, si le gusta este experimento, que es un experimento al fin. Así que yo le paso ya el micro un momentito. A mí me gustan las redes, pero no sé si las redes les gusto yo. Esa es la dificultad. Álvaro, tú. Podéis empezar cuando queráis. A ver, empiezo yo. Bueno. Voy a empezar con dos textos que aparentemente no tienen gran cosa que ver con el libro, pero sí que tienen que ver, como veremos. Uno es: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Otro es: la carne, desgraciadamente, es triste y yo he leído todos los libros. Tenemos la carne en ambos textos y es la misma carne, la carne de la encarnación del verbo y la carne del poeta que escribió este texto, que era Mallarmé, y la carne nuestra. Bien. Este espléndido texto de Mallarmé y este espléndido texto del verbo que se hizo carne viene bien, creo yo, para presentar un libro, Herejes, y a un autor como Antonio Pau, que ha leído todos los libros. Leer un libro es desvelarlo, es crearlo. Esto significa, por un lado, tomarlo tal y como es y tratar de leerlo tal y como aparece, y a la vez, digamos así, inventarlo, variarlo, hacer diferencias sobre el libro. Bueno, cada cual lee desde sí mismo, desde su propio lugar en el mundo y desde su propia experiencia. Y lee para aumentar su existencia individual, para hacerla más fuerte, más clara y transparente. La lectura es una acción de la intersubjetividad. Antonio Pau es un gran lector que crea desde sí mismo lo que han pensado y sentido, que lleva creando desde sí mismo
lo que han pensado y sentido muchísimos autores. Es un intérprete de nuestra conciencia intersubjetiva, fundamentalmente europea, occidental. Es importante recordar que este libro, estos herejes, en realidad son herejes occidentales. Bien. En esta ocasión nos acompaña en la compleja historia de la doxa, de la ortodoxia y de la heterodoxia. Para escribir herejes hay que tener, como tiene Antonio Pau, tener la mente despejada y la conciencia tranquila. Y es importante al leerlo, suspender las opiniones, las doxas y los prejuicios, las creencias que podamos tener los lectores. Leer es crear una vez más el mundo desde nuestra libertad, con ayuda de la libertad ajena. Bueno, deseo primeramente hacer algunas anotaciones al estilo del libro. En España tenemos un monumental libro de Marcelino Méndez Pelayo, La historia de los heterodoxos españoles. Ese es un libro construido con una voz y con un talante épico. Los herejes vienen después de la recta doctrina, de la ortodoxia, y son, digamos, como decía Santo Tomás, que cita Antonio Pau, malhechores. Los herejes son malhechores. Por consiguiente hay que llevarlos un poco a la hoguera, porque el fuego purifica. El fuego purifica. La cárcel purifica. Por ejemplo, un heterodoxo, uno de los herejes que trae Antonio Pau, es Miguel de Molinos. A Miguel de Molinos la Inquisición no le quemó, pero le metió 10 años, lo que le quedó de vida, en un calabozo. Y ahí le dejó, supongo que pan y agua, poco menos. Dio la casualidad que se equivocó la Inquisición, porque eso le permitió estar dejado. Era un dejado en el calabozo. Bueno, es lo que siempre se esforzó por ser, dejado en manos de Dios. Bien, pero a lo que vamos ahora. Este libro de Antonio Pau es un libro muy bien escrito. Y frente a un libro muy interesante, como es la historia de los heterodoxos españoles, pero muy ético, muy épico y muy dogmático, este libro es un libro narrativo. Es un libro casi, yo en el último momento se me ha ocurrido que voy a decir que es un libro, casi es un libro de horas. Si tuviera 24 herejes en vez de 22, sería literalmente un libro de horas. Es incluso, diría que un devocionario. ¿Por qué? Porque permite asistir con devoción, con piedad, con una especie de templanza espiritual a las vidas, a las 22 vidas de los herejes que aquí aparecen. Esa templanza es muy importante. Yo he citado en un artículo, y muchas veces lo cito, un poco el himno a San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús, que cantábamos a coro. Y ahí, pues, del infierno la gente no abata tu ardor, e ilumine tu frente de Ignacio el valor. Bueno, la gente del infierno eran los herejes, a quienes había que combatir. Entonces, Méndez Pelayo hereda ese espíritu, digamos, guerrero. Compañía de Jesús corre a la lid. Y, en cambio, Antonio Pau hereda un espíritu ilustrado, conversacional, y yo diría que muy poético. Muy poético. Y eso es muy... La poesía no consiste en que haga versos, los versos no son poesía. La poesía consiste en una capacidad de
de empatizar, de entrar en lo leído o en lo visto. Entonces, leyendo el libro de Antonio Pau, este libro que parece poca cosa, que es verdad que es un libro corto, pero muy intenso. Lo interesante es la intensidad. Uno hace reflexiones como pensar, por ejemplo, que el ser se dice de muchas maneras. Aristóteles decía que el ser se dice de muchas maneras. Dios también, porque Dios y el ser, digamos, tienen una conexión ontoteológica. Dios también se dice de muchas maneras. Era la analogía del ente. La religión es un habla que habla de Dios. Y Heidegger decía que la palabra es la casa del ser y la palabra es la casa de Dios. Y esto es lo primero que a los herejes se le ocurre. A todos estos herejes de Antonio Pau se les ocurre lo primero, que tienen que hablar de Dios porque han oído de Dios. El asunto es que aparte de leer sobre Dios, han oído hablar de Dios porque están en un mundo divino, el mundo cristiano. Entonces, el habla que habla de Dios precede a la ortodoxia que define cómo hay que hablar de Dios. Uno habla de Dios porque sí, se le ocurre hablar de Dios. Se le ocurre hablar del ser. Entonces, Antonio Pau recoge con gran precisión el talante, el sentimiento profundo de lo que se ha llamado herejes. La heterodoxia ha llamado herejes a quienes se oponían, pero que en realidad eran personas muy piadosas. Eran personas que hablaban entre ellos conmovidamente de un Dios que ni ellos ni nosotros vemos con claridad. Se movían como nos movemos en la ontología y en la metafísica y en la teología, pues por aproximaciones, por analogías, por comparaciones. Entonces, al no tener que tomar decisiones épicas como tenemos que tomar con don Marcelino Menéndez Pelayo, al poder tomar una actitud, digamos, desarreglada, deshacemos un poco la ortodoxia, que es un envolvimiento. La ortodoxia se presenta a la conciencia como un envolvimiento. Todo está dentro y el que está afuera y es un maldito. Pero resulta que el hereje es también un desenvuelto, uno que habla de lo que lleva el corazón, habla la boca, se dice, bueno, uno que habla de Dios, habla como puede o como sabe, a veces es docto y a veces es indocto. Y esto queda muy bien, esa especie de vamos a oír lo que dicen. Vamos a oír lo que dicen quienes no dicen lo que ha dicho durante tantos siglos la ortodoxia. Y vamos a oírlo en una voz que, digamos, ilustrada, reposada, casi de reunión mundana, como es esto. Virtual, pero mundana. Esto sería, digamos, y esto es el estilo de Antonio Pau. Un estilo que permite esa especie de flexibilidad y de contraponer opiniones. Bien, esto es todo lo que podríamos considerar mi introducción. Que, bien, hemos preparado. Yo te puedo preguntar por qué has escrito este libro y no un libro sobre heterodoxos. Un libro sobre heterodoxos. ¿Por qué preferías a los heterodoxos, a los herejes, en vez de... Vamos a ver, esta es una pregunta indiscreta. Y impertinente un poco. Ha escrito el libro que me da la gana, puede decir Antonio. Pero sin embargo es interesante saber por qué, porque a mí me pasa igual, a mí me pasa un poco lo mismo. A mí también me interesa más la heterodoxia, la herejía,
el disentimiento que la aferrarse al envolvimiento de la recta opinión. Vamos a ver. Bueno, tengo que decir ante todo que me he dado cuenta de la utilidad que tiene la mascarilla en las presentaciones de libros, porque el presentador normalmente dice palabras tan amables y tan generosas como las de Álvaro, y para el que recibe esas palabras es más cómodo estar embozado en la mascarilla. Yo creo que cuando superemos esta situación en las presentaciones de libros, el presentado debe llevar la mascarilla porque está mucho más cómodo al recibir estas palabras. Sí. Bueno, Álvaro y a mí nos une la amistad, de la que es consecuencia estas palabras suyas tan generosas, y también la vecindad, la que también es un vínculo muy estrecho y que compartimos con Lola y con la librería Rafael Alberti. Lola, de la que, por cierto, me decía ayer nuestro querido y admirado amigo Pedro Álvarez de Miranda, que es la mejor librera de España. Y aunque me lo decía privadamente en un WhatsApp, me parece que lo puedo decir también en público. Lo has revelado públicamente. Sí, yo no sé si va en contra de la protección de datos y me va a denunciar Pedro, pero en fin, yo espero que no como el indiscreto, que no lo haga, ¿no? Como un amigo tuyo indiscreto. Sí. Y dices que ¿por qué este libro y no un libro de ortodoxos? Bueno, para empezar, lo que estábamos hablando antes con Lola al principio es que, y tú lo sabes mejor que nadie, el autor, y lo decía Borges, no elige el libro, sino que el libro elige al autor. Es decir, el libro le viene casi inesperadamente dado al autor. Hay un momento en que de pronto uno es como si recibiera el tema, quizá porque se ha ido madurando inconscientemente durante mucho tiempo, y viene el tema, y a veces viene con un detalle sorprendente, como decían los romanos, que nació Minerva de la cabeza de Júpiter, atavis et armis, ¿no? Vestida y armada, y llega la idea del libro con absoluto detalle. Vamos, yo me acuerdo de mi libro anterior, de la escapología, cuando me vino la idea de escribir este libro, en el que yo no había pensado, me senté y escribí una detrás de otra 29 maneras de huir del mundo. Luego, para redondear, hacía falta una 30ª, que esa me costó mucho encontrarla, esa no fue inspirada. Pero es esa cosa rara de que parece que una maduración inconsciente hace que de pronto llegue el momento de hacer un libro. ¿Por qué de herejes y no de ortodoxos? Un libro de ortodoxos, para empezar, sería un poco aburrido porque los ortodoxos piensan todos lo mismo. Es verdad que había la posibilidad de hacerlo de ortodoxos muy originales, como efectivamente los hay, aunque quizá, y me lo decía el poeta Juan Marqués esta mañana, la contrafigura del hereje no es el ortodoxo, sino el fanático. Aquí lo que nos encontramos... Eso está muy bien dicho. Sí, lo que nos encontramos frente a estas personas muchas veces es un fanatismo frente a una cierta ingenuidad del hereje. No creo que tenga una visión buenista del hereje, es que me parece que son gente honrada, gente de muy buena fe. Y quizá haya influido el libro que tú citabas antes de Martínez Méndez y Pelayo, de la historia de los ortodoxos españoles, que a los heterodoxos los llama gente oscura, gente de mala fe. Dicen que tiene una oscuridad, dice, voluntaria y pertinaz. Muchas veces cita en el mismo plano a herejes y impíos, cuando, como tú has dicho, los herejes son precisamente gente enormemente religiosa, tanto que por sus ideas religiosas dan la vida, ¿no? De manera que yo creo que por eso me parece que tenía más interés hablar de los herejes. No es que mi propósito fuera demostrar que los herejes eran gente de buena fe, que tampoco ha sido una cosa consciente. He escrito sobre ellos y yo creo que el resultado es que se ve que efectivamente son gente de buena fe. Yo no sé cómo Méndez Pelayo podía tener esa visión tan negativa de la espiritualidad de los españoles, porque hay que tener en cuenta que el libro de la historia de los heterodoxos que tú citabas son 8 tomos de más de 500 páginas cada uno. Sí, es una cosa de manera que Méndez Pelayo veía más heterodoxos que ortodoxos entre sus compatriotas, ¿no? Claro. No, y en el epílogo, por ejemplo, él está preocupado, por ejemplo, por la unidad de España. Ah, sí, claro, sí. La unidad de del herejes, dogma, claro, la unidad de la recta opinión y la unidad de España. Sí. Eso es complicado, porque hay un salto. Hay un salto. Porque veía una unidad. Hay un politeísmo natural, hay una especie de habla que habla de Dios.
que es... Y aquello que decía Menéndez Pelayo también me parece que es en el epílogo de España como martillo de herejes, pero claro. ¿qué satisfacción se puede sacar en dar martillazos a los herejes? ¿Qué orgullo puede tener una nación de ser el martillo de herejes, ¿no? Yo creo que lo que es bueno, y en esta época me parece que los herejes tienen especial presencia o especial interés, es porque los herejes son gente valiente, gente que dice cosas contrarias a lo que es lo habitual, y eso indudablemente es un valor, porque si la sociedad evoluciona es porque hay crítica a la sociedad, si no, la sociedad sería absolutamente estática, inmóvil, y no habría ninguna evolución. La frase esa famosa de San Pablo que se cita siempre, conviene que haya herejes, como dice en una de las epístolas, ¿no? Oportet a hereses esse, se cita en latín, no sé por qué en latín, porque San Pablo escribió toda su obra en griego, pero se cita en latín, y San Pablo estaba pensando en gente de criterio, porque la palabra hereje, que viene de aéresis, del griego, quiere decir opinión, simplemente criterio. San Pablo lo que decía es, hace falta que haya gente con criterio. Luego después, a partir del siglo III, de ciertos autores ya empiezan a utilizar la palabra hereje en el sentido de persona que tiene una opinión negativa, un criterio malo, equivocado, pero hasta entonces, entroncando mucho más con la propia etimología griega, hereje era la persona que tenía opinión propia, ¿no? Bueno, pues no sé, me he enrollado mucho contestando tu pregunta. Quiero decir que me parecen más interesantes y más en nuestra época de pensamiento único y de lo políticamente correcto, el que haya personas que se junten ese doble aspecto de, por un lado, ser gente de valía intelectual y, por otra parte, tener la valentía de defender esas ideas que tienen, ¿no? Y hubo, claro, una hereje que a mí que yo no había oído hablar nunca de ella y que sale en tu libro y que es para mi gusto muy interesante, es Isabel de la Cruz, una costurera toledana. Esa costurera toledana, que efectivamente es, según la ortodoxia, una hereje, cuando lees lo que hacía, lo que Antonio cuenta aquí que hacía, bueno, lo que hacía era que cosía, hacía el pespunte, digamos, y la falda y el traje, pero hablaba de Dios y entendía que había que tener una vida muy... hacía una vida muy recogida. En la calle, iba a la iglesia de Santo Tomé, hacía una vida muy recogida, era muy silenciosa, era muy poca cosa en apariencia, y inaugura un periodo muy interesante que es el periodo del dejamiento. Hay que dejar quedarse, vamos a ver, hay que dejarse en las manos de Dios. Eso es complicado porque dejarse en las manos de Dios o en las manos del poder, de las imágenes, de los santos, del oro, y del dorado y del barroco. Bueno, ya es el 16, no estaba el barroco todavía, pero había una superfetación de formas. Vamos a dejarnos de todo eso. Quiero decir, son personas, como tú dices, valientes. Sí, el dejamiento de Isabel de la Cruz. Pero claro, tenía un inconveniente que ya la hace herética de por sí, que es que era una chica. En vez de chico, era chica. Sí. Y lo pone. Sí. Era leída Sí. y chica. Bueno, no se puede ser peor. Sí. Imposible peor. Sí, bueno, una de las razones de la condena era que era mujer. Era mujer, es que es una atreverse a hacer teología. Y yo creo que esto engancha. Sí. Con la segunda pregunta que había. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes de la Inquisición? Y eso trata con los herejes. Sí. Claro, es que realmente esa frase que tú citas, que yo te la he cogido a ti, es que era hereje porque ¿a qué se mete la puñetera mujer a opinar de teología? Claro. ¿Por qué no se está callada? Hilando el domiseda lanífica, como decía Ortega. Había una cosa romana, una estela, domiseda lanífica. Se ha estado en casa y ha hilado. Muy bien, así es como tiene que ser. Con la pata quebrada, a ser posible. Entonces, bueno, pues... la Inquisición, dices, claro, porque la Inquisición sale continuamente, claro, porque es la que está detrás de la persecución de las herejías.
Evidentemente, por mucho que lo tratemos de enfocar intentando ponernos en la mentalidad de la época y no cayendo en ese error tan habitual de enfocar instituciones antiguas con la mentalidad actual, la Inquisición fue una salvajada absoluta, ¿no? Absolutamente odiosa. Lo curioso es que era odiosa, era temida, pero no era odiada. Nunca hubo un levantamiento popular contra la Inquisición en absoluto. Y yo creo que las razones eran dos. Una, que era curiosamente una institución democrática. La Inquisición, los inquisidores podían juzgar a un zapatero o podían juzgar a un secretario de Estado, que era un ministro. No tenían limitación alguna y juzgaron a las personas de las clases sociales más variadas, más heterogéneas y más distantes entre sí. Y luego, por otra parte, que daba cauce a una antipatía muy generalizada de los castellanos viejos, es decir, de los españoles, que eran los judíos conversos, porque tenían la sospecha, la malicia de pensar que todos los conversos, todos los judíos se convertían porque era la única forma de tener un puesto en la sociedad y no estar absolutamente relegados. Claro, la situación de los conversos era desde luego una situación horrorosa, porque, claro, la Inquisición lo que hacía era vigilar, como entonces se decía, si los conversos judaizaban. Judaizar era mantener las costumbres de los judíos. Entonces atendían a criterios muy sorprendentes, como por ejemplo, algo que era muy frecuente en la época, que es comer tocino. Claro, si comían tocino era evidente que no judaizaban, porque claro, la religión judía prohíbe comer carne de cerdo. Pero claro, decían, no come tocino para disimular que se ha convertido cuando en realidad no se ha convertido. Es decir, sigue siendo tan judío como antes y el no comer tocino es una manera de engañarnos. Y entonces le juzgaban y le condenaban. Si comía tocino, si lo comía, pues entonces lo interpretaban de la misma manera. Es decir, tanto si lo hacía como si no lo hacía, la consecuencia era que acababan convertidos. Y por eso llegaban a extremos tan graves como uno de estos herejes, que para huir de algo que era imposible huir por parte de los conversos, que era la Inquisición, se hacían frailes o se hacían sacerdotes, ¿no? Y tenemos el caso que a mí me parece el más dramático de las 22 personajes, que es Diego de Marchena. Diego de Marchena, para empezar, el entrar en una orden tenía la ventaja de cambiarse el nombre. Él se llamaba Jacob y pasó a llamarse Diego y de Marchena por el lugar de origen, ¿no? Entonces, este hombre, sus propios compañeros de la comunidad jerónima de Guadalupe le delatan, porque también en el ámbito de la orden religiosa se reproducía esa especie de vigilancia que había de unos sobre otros, ¿no? Le denuncian y entonces el inquisidor lo que hace es nombrar a 4 frailes para que examinen detenidamente el prepucio de fray Diego de Marchena. Y después de este examen no acaban de saber si efectivamente estaba circuncidado o no estaba circuncidado. Entonces necesitaban otra prueba, entonces recurrieron a la prueba del tormento. Y entonces lo que hicieron es ponerle, como se hacía siempre, el tormento boca abajo y echarle una jarra de agua por la boca. No fue una jarra, en su caso fueron 4 jarras, y entonces confesó, pero confesó que no era converso, sino que era judío. Es decir, había estado 40 años diciendo misa y confesando y administrando todos los sacramentos, y no era converso, sino que era judío, que no se había siquiera convertido y estaba escondido. Fíjese el dramatismo de los judíos, a dónde tenía que llegar para poder sobrevivir con cierta tranquilidad. Pero claro, en el momento en que confiesa él que no está bautizado, que no es converso, en ese momento ya la Inquisición no tiene competencia, porque la Inquisición solo podía comprobar si se cumplía las normas de la Iglesia Católica o cristiana en los bautizados. Y de pronto en el proceso Fray de Marchena se produce un hecho rarísimo, y es que él pide el bautismo. ¿Por qué pide el bautismo? Para congraciarse con sus perseguidores, porque le presionaron.
porque a lo mejor tenía algo de esa fe que él había practicado, vamos, que él había aparentemente practicado, no siendo la suya, durante tantos años. La cosa es que se confiesa, se bautiza, y claro, en ese momento cae bajo la jurisdicción de nuevo de la Inquisición, le condenan inmediatamente y le queman, ¿no? Es decir, esto demuestra que la Inquisición mantenía una persecución de las personas absolutamente implacable. Pero hay que recordar una cosa que muchas veces no se piensa, y es que la Inquisición no era una institución de la Iglesia. La Inquisición era una institución civil, la crea el rey Fernando el Católico. Se rige por el Real y Supremo Consejo de la Santa Inquisición, que era uno de los consejos que gobernaban con el rey la monarquía. Se regía por instrucciones del poder civil, y las ejecuciones de las sentencias las hacía el poder civil. Cuando se dice la Inquisición quemó, no, la Inquisición no quemó a nadie. No, claro. La Inquisición juzgaba, condenaba y luego lo entregaba. Estaba, como si dijéramos, encargado de la fase de instrucción, y después ya la ejecución la hacía el poder civil, ¿no? Incluso aquí tú en el epílogo das reúnes una especie de cuál era el tono de la Inquisición, por lo menos uno de los tonos, por ejemplo, y aquí pones, por ejemplo, en de 1526, que la persona llamada sea amonestada con todo amor, sí. Mostrando tal persona algunas señales de arrepentimiento, confesando sus errores, le imponga penitencia saludable a sí misma. Pero esto, Álvaro, se produce en una circunstancia muy concreta, que es en el asunto de la brujería. Es decir, el episodio de la persecución de las brujas y de la esquema de brujas, que probablemente, según cálculos de los últimos investigadores, llegara a 5.000 las que se quemaron vivas, son obra de las Inquisiciones del norte, no de la Inquisición española. En España los inquisidores no se creyeron nunca la brujería. Hay una frase muy expresiva de un inquisidor general de Salazar y Frías que dice: no existieron brujas ni embrujados hasta que no se empezó a hablar y a escribir de ellos, como diciendo, este es un puro invento, el de la brujería. Y efectivamente, que en la Edad Media empiezan a crearse o a escribirse una serie de libros de literatura absolutamente fantástica, que son los libros de demonología y los libros de brujería. Los de demonología inventando aquellas figuras que tú recordarás de los íncubos y los súcubos, esos demonios masculinos y femeninos que mantenían relaciones sexuales con los hombres y con las mujeres y tal. Y luego la brujería también, en fin, se llega a la convicción de que existen estas mujeres que se comen a los niños, que hacen desaparecer personas, que hacen que ardan las cosechas, bueno, hasta el punto de que hay una bula de un papa, de Inocencio VIII, que declara herejes las brujas y les encarga a dos grandes teólogos alemanes que hagan un estudio profundo de la brujería. Y de ahí resulta el famoso libro, el martillo de las brujas, ¿no? El Maleus Maleficarum, ¿no? Bueno, este es un libro tremendo, porque claro, para lo terrible son los párrafos que dedica a la mujer. Estos dos teólogos, lo terrible que le ven a las brujas, de donde les viene el mal a las brujas de ser mujer. Fíjate qué párrafos más tremendos tiene el libro este. Hablando de la mujer, dicen estos dos teólogos, por encargo del Papa: su aspecto es hermoso, pero su contacto es fétido y su compañía mortal. Mentirosa por naturaleza lo es en su lenguaje. La voz de las mujeres es comparable al canto de las sirenas, que por su dulce melodía atraen a los que pasan y los matan. Matan, efectivamente, porque vacían la bolsa, quitan la fuerza y obligan a perder a Dios. Claro, todo esto de las brujas, los españoles, los inquisidores españoles no se lo creyeron. Aquí hubo un enfrentamiento con el Papa clarísimo. Es decir, ellos no cumplieron el mandato de perseguir a las brujas y dijeron, bueno, aquí de sobrenatural no hay nada. Si un niño se ha puesto enfermo, que llamen a un médico y miren por qué se ha
puesto enfermos. Si se ha quemado una cosecha, que estudien la meteorología de la época, a ver si ha habido rayos que hayan quemado. Es decir, ahí la Inquisición, por eso esa frase que tú decías del trato delicado, está en una instrucción que se refiere al trato de las brujas. Claro, precisamente con ellas sí tuvieron una compasión. A mí me gusta que grande. menciones eso, porque sin embargo tenemos, digamos, la izquierda, o en este momento puede decir, la Inquisición era realmente eran malefactores. Bueno, la Inquisición tenía una idea complicada del asunto, había que corregir. Sí. Sobre todo que no se puede atribuir, como suele hacerse, a maldad de la Iglesia, por decir así, porque es que surge del pueblo. Antes de que existiera la Inquisición, ya había habido quema de brujas por el pueblo. Y quema de herejes, quiero decir, ya había habido quema de herejes. El considerar que la herejía era un crimen es una idea que estaba arraigada, y lo que hace el Estado es institucionalizarla. Pero es estatal, la Inquisición es una institución estatal. El propio nombramiento de Inquisidor General lo hace el rey. Es verdad que tiene que proponérselo al Papa, pero el Papa automáticamente lo confirma. Eso se olvida muchas veces, que es estatal y que es popular, en ese sentido, de que la Inquisición no fue rechazada. Hombre, luego ya, en fin, conforme la mentalidad va evolucionando, sobre todo ya en el siglo XIX, ya el rechazo de la Inquisición es absoluta. ¿No? Hay que recordar los grabados de Goya. Yo creo que de los caprichos, cerca de 10 o más de 10 se refieren a las brujas, ¿no? Pues claro, porque era terrible el ataque que había por el mundo contra ellas, y también crítica. Hay un capricho muy expresivo en que dice ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo van a estar los inquisidores persiguiendo a la gente? ¿No? Pues sí. Pero a mí me parece esto una parte interesante de este libro, es esta precisión que haces en el prólogo y a lo largo del libro sobre la Inquisición. A mí me gusta ese asunto. Sí. Bueno, un tema que hemos decidido hablar aquí era ¿cuál de tus tres herejes? Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los tres herejes preferidos de tu libro? Pues es que como tú, en el artículo que escribiste en el Mundo, hablabas de tus tres herejes preferidos. Pues ya, pero claro, preguntamos cuáles eran mis tres herejes. Pero no me cabían más. Sí. No me cabían más. No me cabían. Sí. Y yo creo que, en fin, tengo dos preferidos que son dos personalidades muy heterogéneas. Porque uno es un hombre muy culto, con una gran formación filosófica, y otro todo lo contrario, es un hombre con muy escasa formación. El primero es Valentín el Gnóstico, que es un hombre que oye el mensaje de Cristo, le parece muy valioso, pero como filósofo que es, dice, ¿cómo es posible que esto, que es tan bonito, no tenga ninguna estructura filosófica? Entonces lo que hace es inventarse una filosofía que respalde, como si dijéramos, que dé solidez y que dé calidad intelectual al mensaje tan sencillo del Evangelio, ¿no? Entonces lo que hace es inventarse una filosofía muy complicada, a través de parejas de conceptos que a su vez engendran otros, y así se van multiplicando hasta llegar a 30, lo que llama eones. El conjunto es el pléramo, es una especie de cielo estrellado de conceptos. Bueno, a mí me parece esto bien intencionado, es decir, él quiere aportar su sólido conocimiento filosófico a esta ideas puramente. Es del segundo después de Cristo. Y claro, el problema viene después, y eso suele pasar con todas las herejías. Es decir, el primer hereje es una persona de buena fe que cree que las cosas son así y da su vida porque cree que son así. Pero el problema viene después. El problema viene cuando, para empezar, se les echa de la Iglesia, entonces ya el camino empieza a ser ya más divergente, cada vez más divergente. Y luego porque se van fanatizando los discípulos. Es decir, los gnósticos,
posteriores al fundador del gnosticismo, por decirlo así, son de un fanatismo ya absoluto, ¿no? Y además luego se mezcla con el donatismo, cosa que es muy típica, es decir, ellos saben cuál es la buena doctrina y por tanto ellos son los únicos que son los buenos cristianos, los demás están todos equivocados. Es decir, esa especie de elitismo espiritual va muy unido al gnosticismo, ¿no? Y luego el personaje que es como contrapuesto a que es una persona absolutamente inculta, que es Pedro Baldo, que es un prestamista de Lyon, que bueno, le pasa lo mismo, lee el Evangelio, este es del siglo XII, justo 10 siglos después que el Valentín el Gnóstico, y se entusiasma y él no entiende apenas el latín, entonces le pide a un cura que se lo traduzca a la lengua que él hablaba, que es el occitano, el provenzal, el aranés, lo que es aquí en España el aranés, que es lo mismo, que es el occitano, ¿no? Los araneses pasan a Francia y siguen hablando su mismo idioma, ¿no? Y entonces este cura le va trasladando verbalmente al provenzal los evangelios y él los va escribiendo. Entonces, se queda entusiasmado, convierte al cristianismo a sus colegas, los prestamistas de la región, a sus clientes y luego a una serie de personas, de amigos, tal, y va creando un grupo que les dice que se aprendan de memoria algunos párrafos del Evangelio y que los reciten por allí, por las calles y por las plazas, y les da unas nociones de teología, claro, una teología probablemente bastante disparatada, porque él no tenía formación ninguna, pero bueno, les da una especie de pequeñas lecciones. Está tan contento que se va a ver al Papa y le cuenta todo esto, y el Papa le dice que es estupendo, la difusión del Evangelio es magnífico, pero claro que le pide permiso al obispo del lugar, al obispo de Lyon, y el obispo de Lyon tiene una reacción absolutamente contraria. Primero porque eran laicos, segundo porque había predicadoras, y en tercer lugar porque la teología que enseñaban era una teología, claro, improvisada por este banquero, por este prestamista que no era ningún teólogo, ¿no? De manera que los valdeses quedan absolutamente... Y es muy curioso porque el Papa estuvo no hace mucho tiempo, en el año 2015, viendo a los valdenses de Turín, y es muy bonito lo que les dice. El Papa actual, sí, el Papa Francisco, les dice: en nombre de la Iglesia Católica les pido perdón por las actitudes y comportamientos no cristianos, ni siquiera humanos, que en la historia hemos tenido con ustedes. En nombre del Señor Jesucristo, perdónennos. Y dijo: reflexionando sobre la historia de nuestras relaciones, no podemos hacer otra cosa que entristecernos por los conflictos y la violencia cometida en nombre de la fe y pedir al Señor que nos dé la gracia de reconocernos a todos pecadores y saber perdonarnos los unos a los otros. En el caso de Pedro Baldo, la condena fue absolutamente injusta. Un hombre de absoluta buena fe que quería difundir el Evangelio, no tenía cultura y su teología era muy elemental, pero en fin, la reacción fue radical, tanto que se pidió una cruzada contra los valdenses. El obispo pidió una cruzada para combatirlos con las armas, ¿no? Y luego el tercero que yo añadiría a estos herejes preferidos sería uno del que a mí me choca que no se haya hecho una película ya, porque es que es una vida y una circunstancia verdaderamente curiosa. Es el caso de Fray Dulcino de Nevara. Fray Dulcino de Nevara era un monje que vestía de paisano, un capello, como dicen las crónicas de la época, con sombrero, que no quería nada más que dos cosas: una iglesia pobre frente a la opulencia de la iglesia de la época, y luego quería la igualdad entre los hombres y las mujeres y la igualdad entre los seres humanos en general, es decir, que no hubiera feudalismo, que no hubiera jerarquía, una especie de teología de la liberación. Yo pienso que si hubiera vivido en el siglo XX habría sido un teólogo de la liberación, Fray Dulcino de Nevara. Entonces inmediatamente es comulgado, y todo su grupo, los que se llamaban los hermanos apostólicos o los pobres de Cristo, que eran más o menos 1400, todos pobres, mujeres, niños, ancianos, empiezan una marcha a esconderse en los Alpes, ¿no? Venían de la parte de Lombardía, cruzan los montes de Lombardía y van y allí, en uno de los montes de los Alpes, en el monte Rubelo, se encierran en un castillo que estaba abandonado,
Y entonces el obispo los cerca con 7.000 hombres, llama además a los ballesteros genoveses, que eran muy famosos por la precisión con la que usaban la ballesta, y está un año cercándolos, hasta que ya el propio obispo había fijado una fecha para el asalto final, que era el Jueves Santo de 1307, y ese día acaban con todos los valdenses, los matan a todos, menos a Fray Dulcino de Nevara, y a la que era una noble que había conocido en el camino y de la que se había enamorado, una noble que se llamaba Margarita de Trento. Entonces, a Margarita de Trento y a Fray Dulcino de Nevara, sin embargo, no los matan porque quieren ser más sutiles con ellos. Entonces, a Margarita de Trento, la bella Margarita, como la llaman siempre las crónicas, la queman viva y a él le atan de pies y manos para que vea cómo está ardiendo. Y luego a él le empiezan a quitar partes de su cuerpo con tenazas candentes, le empiezan a arrancar partes de su cuerpo y le hacen seguir andando por el camino, por distintos pueblos, hasta que ya al final los restos de Fray Dulcino los queman, ¿no? Lo poca vida que le quedaba se la quitaron en la hoguera, ¿no? Por eso te decía que me parece un poco de película, es decir, el imaginar a estos 1.400 pobres escondiéndose, subiendo por los Alpes en el invierno de 1305 a 1306, porque luego, muy a principios del siglo XIV, y luego el encuentro al borde del lago de Garda de Fray Dulcino con Margarita de Trento, el que se enamoren y el que queden luego, suban al Monte Rubelo. Bueno, que por cierto, todos los años hay gente que sube al Monte Rubelo en recuerdo de Fray Dulcino y de Margarita. Hay un monumento dedicado a él, pero como pasa siempre con las herejías, también produce una reacción contraria. Es decir, ya han hecho 3 o 4 monumentos que los han destruido y los han vuelto a construir. En fin, no se entiende bien la hostilidad que suscitan los herejes, porque estas destrucciones del monumento algunas se han producido en el siglo XX, ¿no? Es algo que no se entiende bien. Bueno, estos serían a mí los 3. Hombre, también tengo especial simpatía por Eckhart, sobre todo porque cómo coincide la espiritualidad de Eckhart con la espiritualidad de Rilke. Es asombroso que Rilke no hubiera leído a Eckhart y haya, que eso tú también lo has advertido. Cuando luego después Rilke lee a Eckhart se queda asombrado, dice, claro, si es lo que yo he pensado siempre, ¿no? Esa idea de Rilke de que entre el mundo visible y el invisible no hay frontera, por eso le gustaban tanto los ángeles del Greco, ¿no? Esos ángeles que van desde las escenas de tierra terrestres a las celestiales, ¿no? Y esa utilización de símbolos que tienen 2 partes, que son muy típicas de Rilke, la ventana, la balanza, todo lo que tiene 2 lados, porque para Rilke no había transición entre el mundo visible y el mundo invisible. Eso y luego la proximidad de Dios, ¿no? Que eso lo dice también Eckhart, ¿no? Dice, tú estás lejos, Dios es el que está cerca, ¿no? Y bueno, y de Rilke esto lo dice muchas veces, acuérdate de los poemas del libro de horas. El libro de horas. Sí. Bueno, en fin, la verdad es que me caen bien los 22. Que me caen bien los 22, pero Claro, y le caen bien, seguramente le van a caer bien también a los lectores, porque sí está construido el libro como una meditación. Sí. No es solamente un libro, digamos, de información, no es un libro de información, es, digamos, una fenomenología, digamos, de la situación, del hombre, de la diferencia, del hombre que realmente reflexiona, habla, que oye, habla de Dios y reflexiona sobre eso. Claro. Entonces lo dice. Sí. Entonces, pero bueno, es un libro que no es evidentemente un libro de teología, ni no, se me ha pasado por la cabeza, teología, ni había sido capaz de hacerlo. Es de semblanzas de personas honradamente religiosas y sin embargo injustamente tratadas, ¿no? Ya, y a mí me parece importante precisamente por eso, porque son honradamente religiosas, porque es decir, son personas de buena fe, es decir, estamos en un mundo de la mala fe, estamos en el mundo de la mala fe, estamos viviendo en el mundo de la mala fe, la gente pretende que es lo que no es,
y se engaña a sí mismo, creyendo que es lo que no es. Hay muchísimas personas que se consideran pues buenos, por ejemplo. Y a mí sí que me parece que es una lectura en ese sentido espiritual, vamos a decirlo así, de tu libro se puede leer de esa manera. Y a mí me parece interesante ese asunto. Vamos a ver. Álvaro, sí. tenemos que ir acabando ya. Ah, muy bien. Yo creo que... Pues entonces, si me permites algo, sí me gustaría decir algo de las herejías hoy día, ¿no? Sí, ese es el tema importante. Porque, por un lado, bueno, está el hereje, como si diríamos, civil, es decir, la persona que a mí me parece especialmente necesaria, estas personas de honradez intelectual y de valentía para decir lo que piensan frente a la opinión común. Son personas útiles para la sociedad no avanzaría sin personas críticas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista religioso, claro, ya de herejía apenas se habla, ¿no? En uno de los últimos documentos del Papa, una exhortación apostólica que se llama Gaudete et Exsultate, el Papa dice que todavía subsisten dos herejías, una del siglo II y otra del siglo IV, una al gnosticismo y otra al pelagianismo. Yo de pelagianismo no tengo experiencia de haber conocido a alguien que en el debate entre la libertad y la gracia se manifieste a favor de la libertad y de la voluntad y todo lo centre en la fuerza del hombre frente a la gracia. Yo no conozco ninguno, pero yo creo que sí que es verdad que hay gnosticismo. Y gnosticismo habrá siempre. El gnosticismo, es decir, personas que creen que tienen ellos la buena doctrina dentro del cristianismo, que la de los demás está equivocada, y como va siempre unida a cierto donatismo, que ellos son la élite y que, en fin, ellos son los verdaderos cristianos frente a los demás que son cristianos, pero bueno, no tan buenos, no han aceptado plenamente la buena doctrina que es la de ellos. Es decir, yo creo que tiene razón. Es un poco absurdo que yo dé la razón al Papa, pero quiero decir que comparto la idea de que sí. Considerar pelagiano a Sartre, por ejemplo. En Sartre hay un rechazo de lo sobrenatural. Si fuera religioso sería pelagiano, como Nietzsche. Si hubiera sido religioso habría sido pelagiano. Claro, es el superhombre, es la voluntad humana y la libertad. Es decir, que con eso basta para hacer las cosas maravillosamente sin necesidad de ninguna ayuda sobrenatural, ¿no? Sí. Lola, no sé si ya... Habéis dicho que se va a encontrar el lector con este libro, ¿no? Cuando lo abra. A mí me gustaría que los dos resumierais en muy pocas palabras, si fuerais libreros y tuvierais que vender el libro, ¿cómo le presentaríais el libro al lector? Álvaro, brevemente. Se va a encontrar con un libro de meditación, con una meditación sobre la teología cristiana, sobre Dios y sobre Dios básicamente y sobre el ser humano, vista desde el punto de vista de los disidentes, de la disidencia, y escrito con una gran luminosidad y con una voz poética. Eso es lo que se va a encontrar. Perfecto. Sí, yo coincidiría con lo de Álvaro. Para terminar, también coincidiría. Despediros de los que nos están viendo o de los que nos van a ver, ¿no? Sí. No, bueno, pues si se trata de decir lo que es el libro, yo comparto completamente lo que ha dicho Álvaro. Son personas de buena fe que conservan una actualidad enorme porque son ejemplos en distintas épocas de cómo se puede pensar bien y tratar de complementar lo que hay para mejorarlo. En el siglo II, en el siglo IV, en el siglo XII, en distintas épocas, y según la situación en que se encuentra la sociedad y la Iglesia, son personas que quieren mejorarlo en lo que cada momento requiere una mejora. Sobre todo son semblanzas de personas escritas con sencillez, vamos, y con el deseo de verlas con la proximidad con la que yo mismo las he visto. Pues nada, muchísimas gracias. Solamente tenéis que decir
saludar a la gente que nos está viendo. ¿Cómo les No saludamos? solamente a los que están aquí, sino... Bueno, agradecemos vuestra presencia y compañía en esa ilustrada ocasión, en esa tarde ilustrada, teológica, pero también humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Genial.